Qué lindo día el Señor está regalando hoy. Decía alguien que después de tantos días de nublado, hasta el sol es muy brillante. ¿O no es así? Algo que llama la atención. ¿Qué tal en la presencia del Señor? La luz, como lo describe Apocalipsis o en otros textos. La cruz en el centro. ¿Está en el centro? A ver, lo que tienen TOC, ¿sí? No, pues no me estoy refiriendo a esa cruz. ¿Eh? Sí. 60 veces se habla en el Nuevo Testamento de la cruz. La crucifixión, la cruz de Cristo, tomar su cruz y sígueme, todo lo que se refiere a la cruz. 60 veces en el Nuevo Testamento, no lo conté yo, lo contaron otros, pero le estoy diciendo lo que he leído, he buscado sobre este análisis que hicieron sobre la cruz. Pero solo el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento habla de la cruz. Ah, le puse en un problema. Dejamos así. ¿Qué haríamos sin los preciosos himnos? Junto a la cruz. No, no era así. ¿Cómo es? La vergonzosa cruz. En el Calvario. Me hirió el pecado. ¿Alguno que ustedes recuerden? A ver. En la cruz, en la cruz. Bueno, sí, ¿qué más? A ver. La cruz delante y el mundo detrás es un coro, ¿no? No cantamos ese. ¿Se acuerdan de ese? ¿Conocen ese? ¿Qué haríamos si no nos recordamos? ¿O qué pasaría si dejamos de dejar o dejamos que la cruz no sea la centralidad de la predicación, la centralidad de nuestra vida? De hecho, la cruz ha pasado a ser un símbolo, incluso un adorno y hasta tatuajes, ¿o no? Sí, lindo dije. No tengo nada, no estoy hablando en contra ahora. ¿Eh? Ah, mi tatuaje. ¿Eh? Algunos, ¿cómo se llama esto? Pinche, no, no son pinches, que se ponen una crucecita, ¿eh? Pin, ahí está, yo digo pinche. Bueno, porque pinchan. Eh, Pin, una crucecita, qué lindo, ¿no? No tengo esa. Pero la cruz no ha sido en todo tiempo un símbolo como lo conocemos hoy. Incluso, si queremos ir a lo que es un símbolo, podríamos tomar el pez, porque el pez sí fue un símbolo para los creyentes perseguidos, para identificarse unos, para encontrar a otro cristiano. Dice que se hacían en el piso, dibujaban un pez y si era el otro creyente se daba cuenta, bueno, eran hermanos, somos hermanos. La cruz, además de ser un símbolo del cristianismo y haber llegado a ser un adorno, también se usa para la superstición. Hay una película, no saben cuál es, ¿no? El Exorcista, creo que capaz, es muy vieja, ustedes no conocen esa, ¿eh? Que aparece el fulano, bueno, el exorcista aparece con una cruz y el demonio se retuerce todo porque la cruz aparece ahí. ¿Es así la cruz? ¿Es eso lo que la Biblia enseña sobre la cruz? ¿Cuál es el significado real de la cruz? ¿Se ha perdido el significado real de la cruz? Algunos creyentes incluso sacan la cruz de los templos. Yo no digo que esté mal ni bien. El problema es que si sacamos la cruz, presten atención, a veces, o la mayoría de las veces, los que han sacado la cruz también dejan de predicar la centralidad de la cruz.
pasan a ser el hombre, el yo, o los dones que Dios da como centrales. Entonces, ¿cuál es el significado real de la cruz? Debemos tenerla por todos lados, en la casa, en las iglesias, por todos lados puesta la cruz para que no deje de ser central la cruz. Cuando se pierde el foco en algo central, en una imagen, se puede dispersar y podemos ver detalles que para nosotros son los más importantes. Si en la imagen aparece la cruz, pero hay un coche de última generación, y a mí me encantan los coches, puedo llegar a centrarme en el coche y no en la cruz, para darles un ejemplo. Pueden aparecer las obras como pasó en Gálatas, pero eso es lo que vamos a ver hoy, o lo vamos a de pasadas. No me alcanzaría el tiempo, y Lucas creo que va a estar de acuerdo, ni 1 ni 10 mensajes en hablar sobre la cruz. Por eso voy a tratar de mantenerme dentro del texto de Gálatas 3, 1 al 5, que es lo que quiero leer como introducción. Gálatas 3, 1 al 5, siguiendo con el análisis y la predicación sobre la carta de Gálatas. En mi Biblia dice el título, el Espíritu se recibe por la fe. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Tan necios sois! Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oremos, Señor, que nunca perdamos el foco y siempre te tengamos a ti y tu sacrificio allí en la cruz, lo que hiciste y el motivo que se sea la centralidad de mi fe, de mi vida y también de lo que queremos estudiar en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. El primer versículo, dándole un título, porque lo he dividido en 5 títulos o subtítulos, sería el título principal, es la cruz en el centro. Pero el primer versículo tengo como subtitulado el peligro, o un punto, el peligro de perder de vista la centralidad de Cristo crucificado. Tal vez es el punto que más nos vamos a detener. ¿Alguno tiene una versión que sea distinta, que no diga Gálatas insensatos? Sé que sí. Torpes. ¿Otra? Tontos, torpes. Oh Gálatas tontos. Oh Gálatas torpes. Encontré algo que escribió Phillips y me dio gracia, y no porque me dio gracia, sino porque realmente creo que analizando el versículo es lo que describe, es una paráfrasis, no es una traducción. Dice, oh queridos idiotas de Galacia. ¿No les da gracias? Una gracia triste. Oh queridos idiotas de Galacia. La palabra que se traduce torpe, insensato, es la palabra anoetos, que no es lo mismo que la palabra moros. Hay 2 palabras que en la Biblia se usa para traducir insensato. La palabra moros la usó Jesús. La palabra moros
es más bien, si queremos en lenguaje actual, es cabeza dura, que le cuesta entender, o que está corto. Cuando Jesús habla en San Mateo 7:26, mas el insensato edificó su casa sobre, ¿dónde edificó? Usó la palabra moros en ese griego, ¿sí? Como que no se percató de que necesitaba construir sobre una roca. Más adelante, San Mateo 25, 1 al 13, Jesús habla de 10 vírgenes. 5 eran prudentes y las otras moros, insensatas. Para ellos estaba bien ir así con el aceite que tenían. No se les ocurrió, pues sí, no se te ocurrió ponerte más aceite. No. Pero bueno, no, Pablo no usa esa palabra acá, sino usa la palabra anoetos, que dije, bueno, yo no sé griego, pero es más o menos lo que encontré, como se escribe, se pronunciaría la palabra anoetos. Alguien que puede pensar, pero deja de usar el poder de pensar. Tiene toda la capacidad, incluso lo usa, pero en ese momento se bloqueó. Irreflexivo sería. O gálatas irreflexivos, que no analizan lo que están escuchando o lo que están viendo. Eso sería, si queremos, una paráfrasis también. No lo pensé. Lo dije a veces no lo dije sin pensar, ¿no le pasó? No analizamos lo que pensamos, no analizamos lo que decimos, no analizamos lo que hacemos, pero tenemos la capacidad para hacerlo. Lo siguiente es otra palabra que es interesante. ¿Quién os fascinó? Dice la versión 960. ¿Alguien tiene la 1909 acá? No. ¿No? Bueno, la versión 1909 dice quién os embrujó. Vos también hechizado. ¿Vos? Hechizado. En la Biblia hay alguien hechizado. ¿Cómo es eso? ¿Una iglesia hechizada? La palabra que se traduce acá fascinar o hechizar es embrujar, engañar, encantar por artes mágicas. Dice Temistio, un filósofo del año 300 más o menos, que los gálatas eran naturalmente muy perspicaces, o sea, analizaban, eran muy atentos, buscaban, o sea, no se dejaban engañar fácilmente, naturalmente eran así los gálatas. Por eso Pablo se maravilla de que fuesen tan engañados, y lo único que pudo haber pasado es que alguien les embrujó. Si tomamos el texto que dice, para no obedecer a la verdad, y a vosotros cuyos ojos, nos dice mucho, cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado, justamente porque se creía, incluso hoy lo podemos ver, que por los ojos entraba el encantamiento. Bueno, si ustedes miran lo que hacen las artes, no decimos magia, pero no es magia, ¿cómo se llama? No, no, el que hace, no, el que hace cosas con las manos y hace salir un sombrero de un conejo, ¿no? Ilusionista, ahí está la palabra, ilusionista. Y estuve buscando, no suficiente, pero busqué un poquito sobre esto, y es precisamente, te engañan la vista. Te hacen ver algo por acá para que tu vista se centre acá, y mientras tanto te fabrican algo con esta mano o te ubican algo. Se engaña la vista. Bueno,
Hay todo un estudio científico de que podemos ser engañados por nuestra vista, ¿o no es así? La vista nos engaña. Vemos cosas que no son reales. ¿Sí? Bueno, había gente que tenían en experta ya, llamándose cristianos, en hacer ilusionismo cristiano, querer engañar a otros. Ahí estaba el problema. Pablo se maravilla de que ellos fueran tan fácilmente engañados. Los falsos maestros habían usado lo que hoy podríamos decir el ilusionismo para engañar. Y ellos habían dejado de contemplar a Cristo crucificado, por eso él resalta, dice, que ya fue presentado claramente entre vosotros. Cuando perdemos de vista la centralidad y la obra de Jesús en la cruz, cualquier cosa puede entrar. Y si no, díganme lo que hoy los falsos maestros hacen con la gente. Centrar el evangelio en el yo, en sentirse bien. No estoy diciendo que no debemos sentirnos bien, buscamos eso todo como un bienestar. Pero que el evangelio es eso, no. Contemplar a Cristo crucificado contrarresta todo hechizo. Si ellos hubieran quedado con los ojos puestos en la cruz, el hechizo de los falsos maestros no hubiera llegado. Ahora, ¿solo los Gálatas? Me llamó la atención y por eso les leo, es un resumen, ya lo hice en resumen porque es medio largo, lo que Lutero escribe. La iglesia puede ser fácilmente engañada. Ocurrió en el pasado. Aunque reconocemos errores antiguos, seguimos siendo ciegos a errores presentes. Lo dijo Lutero. Aferrarse a la verdad es difícil, pues Satanás distorsiona la visión de Cristo. No siempre puedo entender a Cristo como las Escrituras lo describen. A veces el diablo distorsiona mi visión, dice Lutero. No siempre puedo entender, agrega más cosas, dice, yo habiendo estudiado tanto, soy doctor en teología, y no siempre puedo entender a Cristo como las Escrituras lo describen. A veces el diablo distorsiona mi visión. Bueno, Lutero tenía una fascinación con el diablo. Una vez le arrojó un tintero contra la pared diciendo que el diablo le estaba queriendo cambiar su mente, sacar su mente de Cristo. Dice, termina, y esto es lo que me gusta de Lutero, dice, gracias sean dadas a Dios, que nos mantiene en su palabra, no es que yo me mantengo en su palabra, que nos mantiene en su palabra, en la fe y en la oración. Cristo nos mantiene, Dios nos mantiene en su palabra. Ahora, ¿cómo vemos esto? ¿Qué es lo que debemos sacar de lo que Pablo quiere decirnos? ¿Quién, Gálatas, oh queridos idiotas de Galacia, quién los embrujó? Dios espera que tengamos un corazón suave. Es más, Dios dice que cambiaría nuestro corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Dios espera que cada creyente, y es una exhortación que tengamos un corazón tierno, corazón abierto a Él. Pero el peligro es tener la cabeza suave. El peligro no es el corazón suave, el peligro es la cabeza, la mente suave. Ser laxo en el momento de recibir lo que entra por mis oídos o mi vista. Y ahí es donde Dios pone el freno. Dios dice, debes tener un corazón de niño, corazón tierno, corazón de carne.
pero la cabeza no. Podríamos leer muchos textos, pero vamos a buscar Efesios 5, 10, 15. Incluso hoy lo que leímos para los que leyeron, Proverbios 16. Somos responsables de nuestros pensamientos, dice 16.1. Efesios 5, 10. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor, una mente activa. Si vos querés comprobar algo, necesitas acción. Comprobar es un verbo. No es relajarse y que entre. Ser abierto a todo. Hoy tenemos, bueno, es lo que se piensa, lo que se cree en general, en común, es que todos debemos estar abiertos a todo. Como dicen, a veces usan fuera de contexto el versículo, que dice que debemos retener lo bueno y desechar lo malo. Sí, pues yo le digo, vayan a un basurero a retener lo bueno. Saquen algo bueno de un basurero. Aunque hay gente que busca, pero por necesidad. No podemos ir a los basureros. A cualquiera que dice ser cristiano, a querer sacar algo bueno. Aunque muchas veces dicen cosas buenas. Y dicen cosas ciertas. Pero el peligro está ahí. Los judaizantes no vinieron así, venimos a cambiarles la visión que ustedes tienen de la cruz de Cristo. No, empezaron a engañar, con engaño. Efesios 5:10 les dije, pero también en 5:15. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tendríamos muchos textos en donde somos advertidos, alertados y exhortados a usar la mente y dejarla llevar por el pensamiento de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Las mentes de los Gálatas estaban muy atentas a cualquier novedad y no analizaban a ver si realmente eran bíblicos lo que le estaban enseñando. Y eso es inmadurez. No hay otra palabra para eso. Ellos estaban atentos. Viene fulano de tal, dale, metele. Sí, vamos a escucharte, a ver. Terminaron haciéndoles caso porque les hechizaban. No era falta de información porque la tenían. Tenían la palabra del Antiguo Testamento. Ya vamos a volver a eso. Era problema de desviación de la mente que llevaba al corazón fuera de Cristo. Todo debe apuntar a la cruz. Todo. Los falsos maestros usaban lo que parecían palabras sabias. Textos por acá, textos por allá, acomodaban y decían, fíjense lo que dice el Antiguo Testamento. Si no te circuncidas, guardas la ley, no puedes ser salvo. Pablo ya lo había dicho antes, por eso no lo repetimos. Pero eso es lo que ellos venían a decirle. Esto fascinaba, hechizaba. Me dijo, wow, palabras así. Esto es la palabra. Acá tengo que prestar atención, esto tengo que seguir. Está bueno. ¿Qué te pareció? Re bueno. Ni lo pensaron. Ni pensaba que se habían alejado de la cruz de Cristo. Estaba re bueno. Pero Pablo, ¿qué predicaba Pablo? El evangelio sin sabiduría de palabra. 1 Corintios 1:17. Vamos a ir 1 Corintios porque tengo 3 versículos para que nos pueda guiar lo que Pablo predicaba. Corintios es un poco lo que él resumen lo que él predicaba. 1:17, perdón. Dice, porque no me envió a mí Cristo a bautizar, o sea, sacar la centralidad en el bautismo, sino a predicar el evangelio,
no con sabiduría de palabras, para que no sea, ¿qué cosa? No se haga vana, o sea, algo sin valor, la cruz de Cristo. Si yo pongo el centro en algo que no sea la cruz de Cristo, lo estoy haciendo vana o sin valor el sacrificio de Cristo. Pablo decía, esto es lo que predico. Sin sabiduría de palabras, ni persuasivas, 1 Corintios 2:4. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Muy opuesto a lo que hicieron los falsos maestros y lo que lo hacen hoy, hechizar a la gente. Simplemente predicó a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 2 del capítulo 2. No me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. No que en la ley. Si bien la ley, más adelante en Gálatas nos va a enseñar que la ley es la que nos lleva a Cristo, es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Pero es Cristo el centro de la predicación del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la crucifixión nos enseña que la salvación es por gracia, por sola fe, en una obra que yo no pude hacer, no podría hacer, no pude hacer, no podría pagar. Es más, colaboramos, como dice la hermana, ¿no? Para que Cristo vaya ahí. Mis pecados colaboraron para que Cristo vaya ahí. Hoy voy a hacer un paréntesis, pero cuando cantábamos cara a cara, me vino a la mente con qué cara le voy a mirar al Señor. Pero el Señor enseguida me llevó a pensando en mis pecados. Me llevó, no, tus pecados hoy te tienen que dar vergüenza, ¿no? El día que llegues allá ya no nos van a dar más vergüenza porque tienen que haber sido o ya son perdonados en Cristo. Si la salvación se pudiera conseguir por las obras, entonces en vano murió Jesús, por demás murió Jesús. Gálatas 2:21 lo habíamos estudiado, ya no lo volvemos para atrás. 2:21 decía eso. Por demás murió Cristo, fue en vano. Ante vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Quiero detenerme un poquito más acá. Esto de fue presentado claramente, la palabra que usa Pablo ahí es la palabra que usaban los griegos para los carteles, se vende esta propiedad. ¿Oh? Se usaba. No crean que eso es de ahora. Propiedad en venta, se vende o véndese. Ayer pasábamos por un lugar donde estaba todo un muro pegado con propaganda, ¿no? La idea de la palabra griega es eso. Cristo, no como propaganda, no me malinterpreta. Cristo fue expuesto como si fuese un cartel grande. La cruz de Cristo fue expuesta de esa manera. Porque eso es lo que significa. La entrega de Cristo es la centralidad de la vida del creyente. Debe ser. La obra de Cristo en la cruz es el tema central de toda la Biblia. Claro, el Antiguo Testamento no aparece y después de 33 años será llevado a la cruz de los romanos, será crucificado. Pero todo apunta a la cruz y a la gracia de Dios para con el pecador. Piensen en Génesis 3. ¿Qué merecía Adán y Eva? ¿Qué había prometido Dios? La muerte. Merecían la muerte. ¿Qué les dio Dios? Gracia. Diciendo que vendría. Ahí está la cruz. Génesis 3:16. Noé se ganó
por obras el construir un arca y ser salvado? No, dice Génesis 6:5, y Noé, creo, no me quiero equivocar, pero en 6 está, 6:5, 6:6, Noé, ¿qué halló? Gracia, la cruz de Cristo. Abraham, un excelente patriarca, perfecto. Todo lo que queremos, lo que yo quisiera hacer, como Abraham. Hizo todo bien. Y entonces Dios le dijo, de ti saldrá el Salvador. Cuando Dios le da la promesa y le dice, cuenta las estrellas, y dice Abraham, él creyó y le fue contado por justicia. La cruz de Cristo. Creer en el sacrificio, creer en lo que Dios promete. Eso es la centralidad. Toda la Biblia apunta. Si no leen la Biblia, si no leemos la Biblia con ese, si lo leemos moralmente, vamos a ser moralistas. La Biblia la tenemos que leer apuntando a Cristo. Billy Graham decía que hay un hilo, espero no equivocarme, un hilo rojo que está a través de la Biblia marcado, que llega hasta la cruz de Cristo. Todo apunta hacia la cruz. Aún en la matanza de los cananitas, pregunten hoy, ¿qué significan esos textos? No, porque en su antigüedad estaban más atrasados y entonces era todo contra todo y ganaba el que más poder tenía. ¿No? Porque Dios dijo que el colmo del cananeo todavía no llegó, o sea, el pecado del cananeo todavía no llegó a su colmo y él iba a hacer justicia cuando estaba en el colmo. ¿Qué va a hacer Dios en el futuro? Justicia. ¿Ven cómo todo apunta a la cruz? Ver la muerte de Jesús, acabemos que Jesús dice que ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pero el hecho de haber visto a Cristo crucificado no significa nada. ¿Cuánta gente pasaba y veían a Jesús crucificado y decía, creyó en Dios, líbrele ahora si puede o si quiere, no me acuerdo, ¿no? Descienda ahora a la cruz y vamos a creer en Él. O sea, no es solo el hecho de ver a Cristo crucificado, sino ver por qué Cristo fue crucificado. Ese es el valor de la cruz. El motivo es lo importante. El por qué estaba ahí colgado. ¿Porque se portó mal? ¿Porque se puso en contra de los sacerdotes y quiso fundar una nueva religión? Este es Jesús. Pilato escribió un cartel que decía todo. Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos, el Hijo de Dios, el que lo llevó a la cruz. Pasamos al versículo 2 porque podríamos seguir. Versículo 2, la gracia absoluta por la fe. ¿Qué es algo absoluto? Completo. Absoluta. Gracia absoluta por la fe. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo, acá no dice santo, pero se refiere al Espíritu Santo, no se recibe como un premio a través o por haber cumplido fielmente la ley. Ahí donde va a atacar Pablo ahora. Ustedes recibieron el Espíritu Santo. No lo puso, pero puedo decir, espero que todos sí. ¿Y cómo lo recibieron? ¿Por la obra de la ley o por
tener fe en lo que Cristo hizo ahí en la cruz. Imagínense esto. Un gentil recibe el Evangelio, cree en el Señor Jesús, y entonces se escucha, pero debes guardar la ley. ¿Qué significa guardar la ley? Debes empezar con circuncidarte. Ah, mira, si es eso, no hay problema. Vamos. Y automáticamente cuando la operación termina, se llena del Espíritu Santo. ¿Es eso así? Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Esto es imposible, esto no es así, ustedes lo saben. No recibimos el Espíritu por la fe. Recibimos el Espíritu por la fe y no por las obras de la ley. Algunos creyentes incluso creen que deben trabajar para ganarse o ser llenos del Espíritu Santo. Hacer obras. Diezmar, y no faltar a los cultos y otras tantas que pasan. No, es por la fe porque es absoluta, la gracia es absoluta. Y Pablo dice, esto quiero saber de vosotros. Yo fui su maestro y ahora espero que ustedes me enseñen. Eso es el sentido de esa frase. Yo les enseñé a ustedes a Cristo crucificado, ahora enséñenme ustedes a mí. Quiero yo aprender. ¿Es por las obras de la ley o por el oír con fe? La fe consiste no en obrar, sino en recibir. La fe no consiste en obrar. Se demuestra la fe obrando, pero no es obrar lo que produce fe. La fe produce la obra, lo que dice Santiago. Romanos 10, 16, 17, no lo vamos a leer, ustedes lo conocen. El oír la palabra de Dios. Lo que no pudimos conseguir por las obras al principio, que quiere decir nuestra salvación, eso es claro. Todos entendían eso. Incluso hoy todos los cristianos podrían decir lo mismo, ¿sí? Soy salvo por la fe. Lo que no puedo conseguir por las obras al principio, tampoco podemos mantenerlo por las obras después. Me detengo un poco en esta frase. Dije que todos podemos estar de acuerdo con los que predican cristianismo que recibimos la salvación por la fe. Bueno, algunos creen que son por medios de gracia, por medio de la fe. La iglesia mayoritaria o la oficial dice eso. No excluye la fe, pero pone obras. El bautismo, por ejemplo. ¿Sos bautizado? Ya tenés a Cristo. Primera comunión, Cristo que ya lo recibís en tu corazón porque lo comés. Y así seguimos. O podríamos seguir comentando. Bueno, eso sería el momento de la salvación. Sabemos que es por eso los reformadores tanto se enfocaron sola fe, sola gracia, solo Cristo. Pero también podemos llegar como creyentes a errar en que creemos o podemos creer que necesitamos mantener la salvación por obras. Portándonos bien, no faltando, diezmando, ofrendando, vamos a ir ofrendando para no mencionar la palabra diezmo, lo que sea obras, orando mucho todos los días, no dejando hacer tu devocional, todo eso mantiene tu salvación. ¿Es eso así? Pablo dice, no. Versículo 3, único origen, mismo sostén, el Espíritu. Dice, ¿tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?
Esta es la pregunta central de este texto. Hay una contradicción. Vas a empezar por una forma, una manera y vas a terminar por otra. ¿Cómo es eso? No hay un hilo conductor, no es lo mismo. Hay un momento, decime cuándo cambia. Si es por fe y después por obras, decime en qué momento cambia. La frase lo que quiere decir es, comenzaron dependiendo de Cristo, pero ahora están intentando perfeccionarse dependiendo de ustedes mismos. Ustedes están intentando perfeccionarse, crecer, ser santos por vuestro esfuerzo. Y mi esfuerzo lo único que me lleva ¿a qué? Al fracaso. Por eso me siento tantas veces fracasado. Esto puede sucedernos y bastante a menudo. Y tal vez los que enseñamos la palabra, tal vez no. Nosotros tenemos mucha responsabilidad. A veces usamos tanta moral que el creyente se siente apesumbrado y piensa que la moral es la que le va a hacer más santo. Puedo pensar, Dios me salvó por gracia, pero ahora tengo que demostrarle que soy digno. Porque Santiago dice que la fe se demuestra por las obras. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer unas cuantas obras. Cristo me perdonó, pero ahora mi aceptación depende de mi rendimiento. Bueno, se habla mucho del rendimiento hoy, ¿no? Una empresa que da rendimiento, el atleta que rinde para poder ganar tiene que rendir dependemos del rendimiento. Bueno, creemos que ante Dios también depende, mi aceptación depende de mi rendimiento como creyente. Confío en Jesús para salvarme, pero confío en mí para vivir. ¿Pasa eso? Si no les pasa, me asusta. A mí me pasa. Y esto, lo que Pablo está diciendo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Presenta las diferencias fundamentales entre el principio de la ley y el principio de la gracia. Quiero graficarlo, a ver si se puede entender. Bajo la ley tendríamos la bendición de Dios y el crecer espiritualmente por mérito, por ser buenos religiosos. Eso sería bajo la ley. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Eso, si todo fuese bajo la ley, tendríamos que ser buenos creyentes. Bueno, todo bien, hacerlo bien, perfecto. Y ahí viene el problema. Pero bajo la gracia, y no malinterpreten, porque a veces han escuchado hablar mal de Lutero. Decían, no, Lutero decía la gracia, entonces todo me es lícito. Puedo hacer vivir de todo, total, Dios ya me salvó. Cuidado, porque ahí puede estar demostrando que la gracia no está en tu corazón. Pero bueno, vamos bajo la gracia. Somos bendecidos y creemos y crecemos espiritualmente, no por ser religiosos, sino por confiar en lo que Cristo hizo. Bajo la gracia somos bendecidos y crecemos espiritualmente al creer y recibir. Dios, y el punto final es, Dios nos recibe o está bajo el pacto de gracia. Y el pacto de gracia no es el nombre bonito que tenemos enfrente de nuestro templo. El pacto de gracia comienza en la eternidad. El pacto de gracia se renueva o se muestra el momento cuando en el Edén Adán y Eva habían pecado. El pacto de gracia se demuestra con Noé. El pacto de gracia se demuestra o está
el momento cuando Dios viene y hace un pacto: yo seré tu Dios de tus hijos. No porque Abraham era el mejor. Y el pacto de gracia podríamos seguir mencionando con David. El pacto de gracia es el hecho de que Dios nos perdona por las obras de Cristo en la cruz. Somos salvos por obras, sí, pero no por las mías, sino por las de Cristo. Esta no es mi frase, ya se dieron cuenta. Alguien lo dijo y lo repite muchas veces. Somos salvos por obras, pero no las mías, sino las de Cristo. Si Satanás no nos puede detener para ser salvos por la fe, entonces él va a tratar de obstaculizar nuestra bendición y crecimiento a la madurez que es en la fe o por la fe. Si él no puede detener que seamos salvos, él lo que va a hacer, ya somos salvos, ahora lo que va a hacer es trabajar en cada uno de ustedes. Vamos a empezar por mí, en mí y en ustedes, para que no tengan crecimiento, no se asemejen a Cristo por la fe. Eso es lo que va a intentar. Entonces viene el legado de los Gálatas. Hagamos obras. El legado que perdura por los siglos. Hagamos obras. La gracia no es solamente la puerta de entrada al cristianismo, es también el camino por el cual caminamos. La gracia. No puedo hacerlo por mis fuerzas, no puedo hacerlo por mi sabiduría, solo por la gracia de Cristo. Cuarto, no olvidemos, el cuarto versículo, no olvidemos lo que Dios ya hizo. Versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, de balde. Si es que realmente fue en vano. Lo hicieron en vano, dice, sin necesidad. Tantas cosas sufrieron sin necesidad. Podrían haber evitado sufrir. ¿Qué era lo que habían sufrido? La persecución de la cruz de Cristo. Si ellos podrían conseguir la salvación por las obras, ¿para qué entonces dejaron o fueron a ese extremo de dejarse perseguir, de creer en Cristo para ser perseguidos? ¿Fue en vano entonces? Ese es el sentido de lo que Pablo está haciendo en la pregunta. ¿Van a perder la recompensa prometida por vuestros sufrimientos? Podríamos leer muchos textos. 4:11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado entre vosotros en vano. Él mismo dice, ya estaba diciendo más adelante. Hay otros textos más que hablan de haberlo hecho en vano, pero lo que quiero resaltar es eso. Empezaron sufriendo, habían sufrido, perseverado y experimentado la obra de Dios, y todo eso fue en vano. Me imagino en la cara de Pablo al escribir. Pero punto, no dejemos a los, o sea, no lo crucifiquemos a los Gálatas. Cuando estamos en problemas, cuando estoy en problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tengo alguna prueba, soy tentado a pensar, quizás necesito orar más, quizás necesito ayunar, quizás necesito hacer más obras para que Dios me bendiga, para que Dios me quite esta prueba. Pero el Evangelio, ¿qué te recuerda? No puedo vivir intentando comprar el favor de Dios. No. Vivimos desde el favor que ya recibimos de Cristo, no lo que yo puedo hacer para conseguir el favor de Dios. Versículo 5 para terminar, dice, Dios siempre obró y sigue obrando por la fe. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros,
¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios obra. ¿Lo hace porque son buenos creyentes? ¿Porque están cumpliendo perfectamente la ley? Pablo vuelve a llevarle la mirada a Dios. ¿Qué hace Dios? Dice. Él os suministra el Espíritu. Lo dice. Hace maravillas. ¿Quién? Dios. Transforma vidas. ¿Quién? Dios. Sostiene a sus hijos. ¿Quién? Dios. ¿Y cómo lo hace? Por el oír con fe. Por el vivir en la fe. La vida cristiana no consiste principalmente en hacer cosas para que Dios obre, sino en confiar en Dios mientras Él obra en nosotros. ¿Cuánto me falta? Pablo vuelve a usar la misma frase que en el versículo 2. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ven? Pablo 2 veces lo dice. Así que lo que está queriendo decir, examinen el origen. Los milagros y todo lo que dice el versículo 5 es por la fe. Los gálatas han sido engañados en pensar que la verdadera riqueza espiritual se encuentra en la búsqueda de Dios a través de una relación de obras. O sea, la bendición de Dios y la riqueza espiritual, haber crecido espiritualmente, es por hacer buenas obras, por obrar o por cumplir la ley, siendo más específico. Y ya les dije, los gálatas nos dejaron un hermoso legado, triste. Es más fácil, y dígame si no, es más fácil ser religioso que vivir una vida de entrega a la cruz de Cristo. ¿Qué es más fácil? Ser religioso. Pero Cristo dice, toma tu cruz, sígueme. Con Cristo estoy crucificado. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo, le dijo a Pedro. Y ahora conecta a lo que le está diciendo a los Gálatas. No somos salvos por gracia para después vivir por nuestros propios méritos, para concluir. La vida cristiana no consiste en esforzarme para que Cristo viva en mí. Yo no obligo a Cristo a vivir en mí con mis obras, con mi manera de comportarme, sino que consiste en aprender cada día a depender de Cristo que ya vive en mí. Es una realidad. El creyente tiene una realidad. ¿Y cuántas veces somos desenfocados de eso? Por eso Pablo vuelve y dice, Cristo ya fue crucificado. Yo ya les presenté, el cartel está bien grande. Cristo crucificado. Vuelvan a eso. La vida cristiana consiste en aprender cada día a depender de Cristo que ya vive en mí. El mensaje de Pablo es claro. No podemos añadir nada a la obra de Cristo. La fe que nos salvó es la misma que nos sostiene. Volver a la ley, le dice a los Gálatas, o a las obras, o las acciones, es retroceder. Permanecer en la fe es avanzar en el Espíritu. La cruz de Cristo es lo único central del Evangelio. La cruz de Cristo es el Evangelio. Que Dios nos ayude a que eso también sea central todos los días en mi vida. Y es mi oración para mí. Amén. Querido Dios, cuán falto me siento cuando analizo estos textos, como tu palabra llega, Señor.
Y no es que esto nos invita a vivir o me invita a vivir laxamente, como el mundo lo hace, usando y viviendo como el mundo, sino que lo que la cruz me invita es dejar que tú vivas en mí, mantener mi relación viva por la fe. Ayúdanos, Señor, que esto sea una realidad en mi vida y en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, necesitamos que tu gracia por la fe siga obrando en cada una de nuestras vidas. En nombre de Jesús.